We are the only stablecoin that was resisting and resisted to the biggest redemption in the world, right? Not even banks are able to do that. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Las stablecoins, esos tokens digitales apoyados en cadenas de bloques públicas y que buscan reflejar el mismo valor de una divisa fiat, como podría ser el dólar, son, en mi opinión, un fenómeno interesantísimo en varios aspectos. Primero, por demostrar que hay una gran demanda, sobre todo una demanda estable, de un medio de intercambio fuera del sistema bancario tradicional y sin la volatilidad de Bitcoin. Segundo, por la seguramente errónea elección del término stablecoin, que te hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser estable y entender que seguramente tendría más sentido bajo el término pegged coin o moneda emparejada. Y por último, por la dificultad que supone para los diferentes emisores de estos tokens el mantener emparejado su valor al de la divisa de referencia. Este último punto, el de los mecanismos de paridad, daría pie a un podcast monográfico sobre la taxonomía de los diferentes grupos de stablecoin. Aunque de forma resumida, y como explica Robert Sams en un foro del Banco de Pagos Internacionales del año pasado, podríamos dividir las stablecoins en dos grandes grupos. Las centralizadas, que emparejan el valor de los tokens con activos bajo su control y custodia, y las descentralizadas, que con alguna suerte de sistema y o algoritmo encuentran la paridad. Dentro de las centralizadas tenemos las privadas, como serían USDT o USDC, y también las públicas, como las que pretenden ser las CBDCs o monedas digitales de los bancos centrales. Dentro de las descentralizadas tenemos las que utilizan un colateral endógeno, interno a la propia cadena de la stablecoin, como fue el caso del token Luna, que buscaba servir como estabilizador de la estable de Terra USD, y también tenemos las exógenas, que utilizan activos externos como colateral. Este sería el caso de DAI. Después de un 2022 en el que con la caída de Terra Luna se constataron los defectos de las stablecoin endógenas, parecía que la mejor opción para no perder el PEG, la paridad con la divisa fiat, eran las centralizadas y privadas, al no ser todavía una realidad las públicas de los bancos centrales. Pero el pasado viernes 10 de marzo, hace apenas 2 días, la iliquidez de un pequeño banco estadounidense, el Silicon Valley Bank, que tenía 3,3 billones, o sea, 3.300 millones del colateral en efectivo de Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, hizo saltar por los aires la paridad de una de las consideradas estables más reguladas y seguras. Como hay varias cosas que desgranar sobre esta caída que ha llevado a USDC a tocar los $0,88 por unidad y ha arrastrado a otras como DAI, que también utiliza esa estable como colateral, en el pod de hoy repaso con los testimonios de Aaron Sepúlveda y Paolo Ardoino todo lo sucedido para hacernos una idea de lo que le puede pasar a Circle a partir de ahora y cómo queda la situación de los productos financieros estables fuera del sistema tradicional bancario. Si cuando escuches el pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor, y lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain o enviando un zap a la nota de publicación en Nostr. Links tanto de Fountain como de Nostr en la descripción. El boost más grande de esta semana está compartido entre 3 personas, en concreto por Marcelus, que me lo ha enviado vía Fountain, y luego también por 2 zappers que todavía no consigo hacerme la idea de cómo averiguar quién ha sido, pero lo conseguiré. Así que en la próxima sección de Valor por Valor compartiré quién ha sido y los comentarios. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima a 2 de mis sponsors que junto a mis Patreons hacen que este pod sea posible. Historias como la de hoy ponen de manifiesto la importancia de la autocustodia de tus Bitcoin. Si lo guardas tú, nadie puede quebrar y llevarse con él tus preciados satoshis. Y para ello lo mejor que puedes hacer es cortando de raíz la posibilidad de que alguien custodie esos Bitcoin y dejar de comprar en casas de cambio centralizadas y hacerlo en HODL, la web
donde podrás comprar de otro particular con la seguridad de que nadie se va a ir sin haberte entregado los sats que te corresponden y sin que Hodel custodie esos Bitcoin en ningún momento. Van directamente a tu wallet. Puede dar algo de miedo al principio, pero es muy fácil y por eso hice un par de tutoriales que tienes disponibles en mi canal. Uno de ellos es tan solo de 2 minutos. Y si no encuentras una oferta de venta que te convenza, recuerda que puedes publicar tu oferta de compra, como a ti te guste, y así esperas a que aparezca un vendedor en algún momento. Así de sencillo. Eso es hodlhodl.com. Tienes más información en la descripción. Y Bitrefill, la empresa Bitcoiner con la que podrás vivir gracias a tus sats. No todos tenemos la suerte de vivir en países como El Salvador y poder ir a cenar y a comprar diferentes cosas pagando con Bitcoin. En el viejo continente tenemos que buscar otras maneras, pero con Bitrefill se hace facilísimo. Si quiero llenar la nevera, lo hago con tarjeta regalo de Carrefour, Día o Hipercor. Si quiero llenar cualquier rincón de mi casa con tarjeta regalo de IKEA o H&M, pues voy y lo hago. Y si me apetece ir a un concierto o a cualquier evento, tengo las tarjetas regalo de Ticketmaster. Y así un montón de secciones variadas que encontrarás para cada país del mundo, vivas donde vivas. Así que anímate a coger el teléfono, crear bitrefill.com y sorpréndete con su enorme catálogo de productos que puedes consumir ahora mismo con Bitcoin y Lightning. Vamos con la cronología de los hechos para entender lo sucedido con la pérdida de la paridad de USDC y DAI vivida entre el viernes y sábado 10 y 11 de marzo. Y para ello hemos de hablar primero de un banco californiano, el Silicon Valley Bank, y cómo una crisis de liquidez ha sido la primera ficha de dominó en caer en la desestabilidad de las estables. Te lo podría contar yo, pero he pensado que mejor te lo puede explicar el presidente Roosevelt desde exactamente el 12 de marzo de hace 90 años. Desde 1933. Manda narices. Fíjate cómo nos cuenta Franklin esta situación vivida en el Silicon Valley Bank del viernes pasado. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. First of all, let me state the simple fact that when you deposit money in a bank, the bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit, in bonds, in commercial paper, in mortgages, and in many other kinds of loans. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning round. A comparatively small part of the money that you put into the bank is kept in currency, an amount which in normal times is wholly sufficient to cover the cash needs of the average citizen. In other words, the total amount of all the currency in the country is only a comparatively small proportion of the total deposits in all the banks of the country. What then happened during the last few days of February and the first few days of March? Because of undermined confidence on the part of the public, there was a general rush by a large portion of our population to turn bank deposits into currency or gold. A rush so great that the soundest banks couldn't get enough currency to meet the demand. The reason for this was that on the spur of the moment, it was of course impossible to sell perfectly sound assets of a bank and convert them into cash except at panic prices far below their real value. 90 años después, la situación es exactamente como la detallada por el presidente Roosevelt. Primero, el Silicon Valley Bank hace un cambio de estrategia con préstamos que hacía a corto plazo, a 12 meses, los empieza a hacer a 10 años, financiándose, ojo, con depósitos bancarios en un periodo donde el interés era cero. Con la subida de los intereses por parte de la Fed para combatir la inflación, el valor de esos préstamos cae, porque paga más tenerlo en bonos del Tesoro americano. Y la gente empieza a retirar depósitos para irse a otro lugar más rentable. Ante una pillada de dedos monumental, gente retirando depósitos que son ilíquidos, el Silicon Valley Bank se ve obligado a vender esos préstamos a 10 años en pérdidas, con todo el descuento, ¿no?, que le han de hacer. Y además, no pocas pérdidas. El rumor corre, el pez se empieza a morder la cola y se genera una corrida bancaria como las vividas a inicios del siglo XX en Estados Unidos,
que lleva a mal vender todavía más activos, llevando al banco a la insolvencia y haciendo que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tome el control del banco para proteger a sus depositantes. By the afternoon of a week ago last Friday, scarcely a bank in the country was open to do business. Proclamations closing them in whole or in part had been issued by the governors in almost all of the states. We have had a bad banking situation. Some of our bankers had shown themselves either incompetent or dishonest in their handling of the people's funds. They had used the money entrusted to them in speculations and unwise loans. This was, of course, not true in the vast majority of our banks, but it was true in enough of them to shock the people of the United States for a time into a sense of insecurity and to put them into a frame of mind where they did not differentiate, but seemed to assume that the acts of a comparative few had tainted them all. And so it became the government's job to straighten out this situation and to do it as quickly as possible, and that job is being performed. ¿Y qué tiene que ver esto con la stablecoin de Circle, el USDC? Pues bien, esto es muy divertido porque los emisores centralizados privados de estos tokens estables funcionan muy a la par como lo hacían los bancos libres de Escocia del 1700. Para emitir pasivos, que en este caso es el USDC, necesitan activos del cliente, que en este caso son dólares montantes y sonantes. El negocio de USDC reside en invertir estos dólares convencionales en préstamos a corto plazo que le permitan tener liquidez en el caso de que alguien les venga a canjear esos USDC de vuelta en dólares tradicionales. Se parecen en mucho y difieren en mucho. Por eso es interesante el tópico, porque vas a ver que donde el punto es bien sencillo, sus promesas de pago, a lo que le llamamos pasivos, se utilizan para hacer otros pagos. Son medios de cambio y son muy dinerables porque son muy estables. En eso ves la banca escocesa, la banca canadiense de 1800, banca escocesa de 1700, ves a los stablecoins, tienen la misma función. Para los bitcoiners, para que más nos vayan viendo cómo está el asunto, estamos hablando de diferentes, el problema, vamos a llamarle, o el reto que tienen las stablecoins, es que los bancos libres de Canadá y de Escocia, sus deudas eran dinero en el Layer 2 y entre ellos se hacían pagos con Layer 1. ¿Ok? O sea, el Layer 1 era el oro, la especie, era el dinero base y ellos construían el dinero documento por encima de esa capa 1, que era el pasivo, el papel moneda. Uh-huh. Ahora, vamos a movernos al presente. Y lo hace interesante, pero es un reto, es interesantísimo. ¿Cuáles son los layers que tenemos ahorita? Layer 1 es la Fed. Los pasivos de la Fed es lo que ahorita funcionan como si fuera oro en el mundo. Y por eso es algo extraño, porque son el oro del mundo, pero ellos lo crean a como ellos quieren. O sea, es como que está muy extraño eso, ¿no? Y por lo tanto Bitcoin emerge, o sea, punto, ¿no? O sea, la intuición de todo mundo creo que está en el camino correcto, y por eso me gusta mucho la comunidad Bitcoin, porque las intuiciones están en la dirección correcta. Ok, el Fed crea el Layer 1, los bancos comerciales como SVB, no sé cómo, no me acuerdo de cómo se llama, SVB, los bancos comerciales americanos son Layer 2, ¿ok? Y entre ellos se pagan entre ellos con Layer 1. Las stablecoins se crean en el Layer 3 y vamos a decir, entre ellos se pagan con Layer 2. ¿Hasta ahí todo bien? De momento entendible. Capa 1, el dólar de la Fed. Capa 2, el dólar o sea, el préstamo de la deuda, el pasivo de una banca comercial. Exacto. Americanos. Y la capa 3 es ese pasivo que te emite
una entidad como sería Circle, el USDC, apoyándose en un colateral que en parte tiene en una capa 2, que sería en esta banca comercial. Exacto. Fíjate que los activos de los bancos comerciales están en Layer 1, que los crea la Fed. Los pasivos de Layer de los bancos comerciales son Layer 2, son capa 2. Y luego, cuando vas a los stablecoins y todas las instituciones internacionales que utilizan lo que diríamos eurodólares, que son promesas de pago en dólares internacionales, también están en capa 3. Entonces, los activos de las stablecoins y de las instituciones internacionales están en Layer 2, que es algo que emiten los bancos comerciales americanos exclusivamente. Y en Layer 3, ahí es donde están los pasivos o los pasivos dinerables de las stablecoins junto con todas las instituciones internacionales que emiten algún tipo de deuda en dólares. Entonces, Aaron, el parecido, para quien escuchó el pod nuestro sobre la banca libre escocesa, es que si obviáramos la capa 1, que ahora estamos hablando, y nos centráramos solo como si solo existiera la 2 y la 3, o sea, el procedimiento era muy parecido como en la banca libre escocesa, porque hay unas personas que les vienen a esta gente con depósitos bancarios, a Circle estoy hablando, le dice, quiero que me cambies estos $100,000 de depósito bancario que tengo a esta capa 3, que es tu stablecoin, ¿no? Entonces es como depositan ese depósito, valga la redundancia, bancario, se lo entregan a Circle y Circle les da un pasivo, lo que en 1700 era el papel moneda, el dinero documento, les da un dinero criptográfico, dinero token, ¿vale? Y entonces ellos pues pueden operar en base a eso y digamos que Circle respalda prácticamente 1 a 1 el valor de esos tokens, pero no lo hace exclusivamente guardando cash en el banco, sino que, como hemos podido revisar en sus certificados de transparencia que van emitiendo regularmente cada mes, tienen ahora mismo, el último es del 31 de enero, tenían 33,7 billones, o sea, 33.700 millones de dólares bonos del Tesoro americano y 8,7 tenían en efectivo en diferentes bancos americanos. Exactamente. Entonces, el paralelismo es parecido en este lado de que tú les entregas un depósito bancario, ellos te entregan un pasivo y ellos luego lo invierten, intentan sacarle un rendimiento a ese depósito que les has entregado. Ahí el paralelismo es fuerte. La diferencia que me ha encantado es que la capa es distinta. Estamos una capa por encima. Y ahí está. Y la capa 2 se te puede caer. Hay pedacitos de la capa 2 que se pueden caer. En Escocia y en Canadá, los pedacitos de la capa 1 no se te pueden caer, pues ese es el dinero base. Ahí es donde está. ¿Por qué se devaluó USDC? Porque un pedacito de la capa 2, que es un activo, aunque sea muy chiquito, pero es un activo de las stablecoins, bueno, específicamente de USDC, hubo un cachito que ahorita no se cayó realmente, pero simplemente está congelado, entonces no lo pueden accesar. Ahí está lo que te digo, esa diferencia es bien importante. Es importante destacar que lo que ha vivido Silicon Valley Bank es, de inicio, era un problema de liquidez, que esto lo explicamos perfectamente en el podcast que grabamos, que no es que tú no tengas activos que puedan respaldar todas los canjes que te está pidiendo la gente. Los tienes. El problema es que has invertido, has dado préstamos a muy largo plazo y son ilíquidos. No puedes liquidarlos. Entonces te pasa un poco como le pasó al antiguo banco de Escocia, que no tenía, o sea, que
cuando la gente le vino, bueno, de hecho le vino el Royal Bank con todos aquellos billetes, no tenía liquidez para entregarle todo, lo tenía todo puesto en préstamos que le vencían a un año, a más plazo, ¿no? Y por lo tanto tenía que esperar. Te lo puedo pagar, no te digo que no, pero te tienes que esperar. Y eso es un poco lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, que luego, por mala práctica, ha empezado a malvender para intentar apagar el incendio, ¿no? A pérdidas. Y eso, me comentabas fuera de grabación, que le puede llevar a la insolvencia. Pero en un inicio todo esto empieza por una crisis de liquidez, que de golpe el Silicon Valley Bank se queda sin posibilidad de poder entregar a sus clientes lo que le están pidiendo, porque lo tienen en activos y líquidos, y uno de esos clientes es USDC. USDC le reclama, de momento al menos se ha dicho, 3,3 billones en dólares americanos o 3.300 millones, ¿no? Que se diría aquí, y esos no se los ha podido entregar, pero claro, tiene pasivos, Circle, tiene pasivos emitidos, tiene tokens emitidos que en teoría están respaldados por esos 3.300 millones que tiene ahí y líquidos. Congelados. Ándale, ahorita están ilíquidos. Eran líquidos y ahorita están ilíquidos. Y esa es la situación en la que estamos. Exactamente. O sea, cuenta que se transfiere. El problema de liquidez de un pedacito de la capa 2 se transfirió a un problema de liquidez a la capa 3. O sea, hubo un contagio de falta de liquidez por muy malos manejos de SVB. Ahí es hasta donde vamos. Entonces, ahí es donde está el problema. Ya vimos que hay similaridades y hay sus diferencias importantes. Ahora, ya se está recuperando USDC precisamente porque, y esto es una de las cosas importantes de por qué normalmente no decimos que se tienen que diversificar los activos nuestros y de los bancos también. Al parecer, USDC fue suficientemente responsable para que su reserva, el dinero, el activo más líquido, que sería un depósito bancario americano, no lo tenía en un solo banco. Parece que lo tenía repartido como en 8 bancos diferentes. Precisamente para por si pasa algo extraño, no tienes acceso en un banco, bueno, tienes acceso en muchos otros. Inmediatamente cuando todo el mundo empieza a vender la USDC, baja a que llegó tan bajo sí bajó al punto 8. Punto 88, punto 89 he visto fue lo más bajo. Digo, es un 10%, 11% de caída, que es bastante. Todo el mundo se estaba deshaciendo de la USDC y con el acceso que tiene a capa 2 de los bancos, de los otros bancos donde tenía depósitos bancarios americanos, agarra esos depósitos, va y compra esas parte de sus tokens para sacarlos de circulación y que el precio se recupere. Ya está más o menos recuperado a 96 centavos por dólar y ya están las cosas mejor. Mañana vamos a saber más, obviamente, ¿verdad? Pero hasta ahorita las cosas se ven mejor. En un podcast que grabé en inglés hace un mes con Paolo Ardoino, CTO de la stablecoin más grande en capitalización, Tether, conocida por muchos, y que también el podcast en concreto acabo de publicar en paralelo con otros comentarios que hacía sobre Key, Nostr y Per Credit, le pregunté sobre los parecidos de la emisión y liquidación de stablecoins con el dinero privado de la banca libre escocesa. Más concretamente sobre si en 2022 se vivieron duelos de pasivos como los vividos entre el antiguo banco y el Royal Bank de Escocia, de Edimburgo, en 1727. Su respuesta no deja indiferente y da una imagen muy realista de lo que va a tener que vivir Circle estos días para demostrar su liquidez. And what I wanted to ask you is, has there been in the backstage of this field some kind of redeem fights between stablecoins? So this is really interesting point of view, and I feel like
The short answer is yes. The long answer is public hedge funds borrowed USDT from Genesis Trading, that now filed bankruptcy, and many other companies that nowadays file bankruptcy, and they tried to short Tether to cause a mass redemption, possibly a bank run, to trying to see and try to prove what they were thinking in their minds. They were sure in their minds, kind of funny, crazy minds, that Tether didn't have all the money that was supposed to have, that Tether didn't have all the backing that it was supposed to have. So they started piling on USDT, borrowing them, and then eventually, all at the same time, after the Terra Luna, they started redeeming all together, right? Creating panic, creating more redemptions, and so on. The reality of things is that that was actually, in my opinion, the best moment for Tether ever. That was the moment where Tether proved that it is not like the others. It's not like a bank. It's not like is not like our competitors. Tether was able to redeem $7 billion in 48 hours. All these redemptions were keep going. Everyone was coming at us, willing to redeem Tethers, USDT. And we always honored these redemptions at $1. We didn't fail one. And in 1 month, so in 2 days, so 48 hours, redeemed $7 billion. They were 10% of our reserves. The only bank in the last 30 years in the traditional finance, so in the banking industry, there was only one bank that was subject to 10% of redemptions in 10 days. So much more, 5 times our, what happened with Tether. And they went bankrupt. While Tether did the same amount of redemptions, so 10% in just 2 days without any issues. But there is more to that. Tether was also able to redeem in total, in 30 days, Tether redeemed $20 billion that were 25% of our reserves with no issue whatsoever. So in retrospect, right, of course, was a stressful moment because there was a lot of panic in the market. Terra Luna just blew up, and then 3 Arrows. People were already talking about 3 Arrows, and then Celsius and everyone else. But in retrospect, was a great moment, one of the best moments of Tether, because it's not all anymore about just showing that we are fully backed on paper. We are the only stablecoin that have actual proofs. We are the only stablecoin that was resisting and resisted to the biggest redemption in the world, right? Not even banks are able to do that. If now, you have your money in a bank account, for example, you go to the bank and 10%, you and everyone that is a part of that bank ask for 10 or 20% of their money back, I'm sure that the bank will go, whoa, you cannot do that, right? We cannot. Give us 1 year, give us 2 years. You never know. For us, it's not the same. For us, we have all the liquidity to cover all the redemptions without any limitation. So that is a huge difference. And in the end, all these attackers, all these Tether truthers, all these detractors just helped us to prove our point that Tether is solid, is more solid than any other company. And even more so, right? Isn't it poetic what happened recently? So all the companies that, and a lot of, our, competitors, a lot of other people in the industry that were actually, so there were people like leading companies in the industry that attacked us for all the last 5 years, saying the worst things about Tether. And a good portion of these people are now, filing for bankruptcy. So I find that extremely poetic. I'm not, I really usually as a person look only my plate, and I'm never wish ill anyone, of course. But in a way, I find this poetic because to me is important that before people are attacking you, they should really look in their own company and their own plates. Listening to you is incredible how
close technically the free banks in Scotland were working and the way you do. I have checked the reports that you publish on your website, the transparency reports of how are your assets and how much of those are short term. No, the same way that this bank. So in the case of a bank run or a lot of redemption that it happened, that you can liquidate fast, it's really interesting. And another question I had, because at the time, you could redeem, the minimum amount you could redeem in a bank was £1. That in gold, it was like a quarter of an ounce. What is the minimum amount that somebody can redeem from going from Tether to solid dollars? So the minimum amount of redemptions and issuances, because they are symmetric, is $100,000. The size is, of course, is not a retail friendly size. We understand that, but the truth is that the majority of retail people are actually using exchanges, so secondary markets, to redeem, right? So you go on Coinbase, you go on Kraken, you go on Binance, you can go everywhere. You can redeem USDT for 1 cent even, right? So because you sell it, you get $1, you get it out, you get wherever you want. So the reason why Tether chose $100,000, and I think, in retrospect, again, I'm humbled by the vision of our financial team. You might have seen what is happening nowadays with the banks like Signature. They are fixing. You have seen the news where I think Signature imposed the limit in the minimum wire to $100,000, because that is the global recognized minimum for institutions. So we believe that Tether should serve directly institutions, because then we can control more properly all the KYC and AML policies and practices. So if we have 100 customers instead of 10 million customers, we can ensure the maximum protection to Tether, because protecting Tether is a common good, is something that is important to everyone. It's something that we need to protect and make sure that respects all the rules, because remember, Tether is centralized, it's using the banking industry. So if we can do our best ensuring that we have not many customers, but the majority of the customers should be institutionals, should be other exchanges, should be banks, should be everyone that can then take care of doing or dealing with the retail. Because if you deal with the retail, also regulators are more afraid. So I believe that our competitors, in a way, have more exposure, more risk, because they are dealing directly with the retailers. And so it's harder to make a proper AML check on 10 million people is logic, right? So if you have 10 million people, it's harder to make AML checks rather than if you have 100 customers. And so if we focus on 100 customers that are the biggest in the industry, we can do a better job. And anyway, all the retailers have accounts on exchanges, have accounts on merchants and so on. They can always redeem and get Tether anytime they want. The model is working perfectly since 8 years now. Qué excelente documento este de Paolo. Prepárate, porque ahora vienen 2 vueltas de tuerca interesantes con 2 declaraciones sobre la bocina durante el fin de semana. Pero antes, un momento para 2 de mis sponsors. BTC Prague es la nueva conferencia Bitcoin que más empuje y empeño le está poniendo este año para hacer algo nuevo y diferente. Será el evento Bitcoin más grande de Europa y tendrá 2 partes bien diferenciadas. La conferencia, donde cerca de 3.000 personas disfrutarán de tales como Michael Saylor, Jameson Loeb, Adam Back o Peter Todd, y luego la parte de feria de empresas, por donde pasarán hasta 10.000 personas. A mí hay 2 cosas más que espero con especiales ganas, que son, primero, el punto de encuentro en un único espacio de diferentes comunidades bitcoiners europeas, como la italiana, la alemana y la española, con la que poder compartir experiencias bitcoiners, y luego el disfrute que vamos a tener todos en una joya europea como es Praga, con eventos paralelos como las carreras de 5 kilómetros que se están organizando, que ya te puedes apuntar, el conocer el emblemático Paralelnipolis y, por qué no, organizar algún encuentro específico para la comunidad bitcoiner hispana. Si vas para allí, házmelo saber, porque así sabremos cuánta gente estará y qué tipo de evento podemos organizar. Así que ya lo sabes, si quieres cargarte de conocimiento bitcoiner antes de empezar el verano, reserva fechas, compra tu entrada con el código Lunaticoin para tener un 10% de descuento y nos vemos en Praga.
Y CoinKite, la empresa fabricante de los dispositivos Bitcoin más icónicos con los que podrás subir el nivel de seguridad de tus sats. Pronto publicaré un documento sobre custodia de Bitcoin y repasando todo lo que ahí vamos a tratar, me doy cuenta que con la Coldcard Mark IV tienes cubierta prácticamente la mayoría de las opciones de custodia soberana que puedes necesitar. En algo menos de $150 tienes un dispositivo para años con el que diseñar y ejecutar tu plan de HODL, sin hot wallets en el móvil que te hagan sufrir por pérdida de sats cada vez que instalas una nueva app y todo offline, fuera del alcance de ataques online y con horas de lecciones Bitcoin en su interior. Si estás muy al principio pero también quieres ese plus de una mejor custodia, TapSigner es tu elección. Y ahora sí que sí, esta semana publicaré en mi blog un post bien extenso sobre todo lo que puedes hacer con la que para mí es la wallet fría más amigable que existe. CoinKite es Coldcard, TapSigner y muchos otros productos más, así que te animo a que sigas el link de la descripción y que te enamores de todo lo que pueden ofrecerte para mejorar tu custodia. Comunicado de Circle sobre el estado de USDC en relación al Silicon Valley Bank del sábado 11 de marzo de 2023. Mientras USDC puede ser utilizado sobre la cadena 24 días a la semana, 365 días al año, la emisión y canje están limitados por el horario laboral del sistema bancario estadounidense. Las operaciones de liquidez de USDC se reanudarán como de costumbre cuando los bancos abran el lunes por la mañana en los Estados Unidos. Nuestros equipos están bien preparados para manejar un volumen significativo. Como token de pago regulado, USDC seguirá siendo canjeable 1 a 1 con el dólar estadounidense. Sobre el reinicio de la canjeabilidad de USDC por USD, que hará Circle a partir de mañana lunes, Roosevelt ha querido decir lo siguiente. As a result, we start tomorrow, Monday, with the opening of banks. It is possible that when the banks resume, a very few people who have not recovered from their fear may again begin withdrawals. Let me make it clear to you that the banks will take care of all needs, except, of course, the hysterical demands of hoarders, and it is my belief that hoarding during the past week has become an exceedingly unfashionable pastime in every part of our nation. It needs no prophet to tell you that when the people find that they can get their money, that they can get it when they want it, for all legitimate purposes, the phantom of fear will soon be laid. Independientemente de que el precio se recuperó después de este anuncio y llegó a los 0,90 y tantos, es muy destacable el hecho de que USDC haya perdido el PEG fuera de horario bancario, fuera del horario en que cualquier poseedor de USDC puede ir a canjear el activo. ¿Por qué ha perdido el PEG, la paridad USDC? O sea, el punto es, lo que tiene miedo el mercado ahorita, de manera perfectamente razonable, es que aunque la cantidad de activos congelados que tiene USDC o Circle es muy pequeña, son activos que eran muy líquidos, que fácilmente sacas, compras tus tokens y los retiras de circulación y me mantienes el PEG bien estable. Si se te pierden un poquito de esos estables al corto, es como el asunto de preferencia temporal austriaco, te lo juro que lo aplicas en absolutamente todo. Todo lo que estamos viendo es teoría austriaca. Ya Menger y von Baber ya nos lo dijeron. Me acuerdo que cuando le estaba tratando de enseñar o publiqué algunas cosas de cómo deberíamos de entender algunas doctrinas como la imputación de Menger. Un buen amigo Billy dice que de joven, creo que en la preparatoria, que sería 12º, 11º grado, se le ocurrió leer a Menger y leer a von Baber, y cuando empezó a estudiar finanzas se le hacía la cosa más sencilla del mundo estudiar finanzas, porque ya le habían enseñado von Baber y Menger la importancia del valor del dinero a través del tiempo. Está ahí. Preferimos bienes presentes a bienes futuros, y si me vas a dar un bien futuro, te lo voy a tener que descontar porque me estás haciendo esperar. Bueno,
El punto es, si ahorita este activo presente, que es muy líquido, que lo puedes usar ahorita para controlar tu PEG, si te lo congelan, no es que no tengas el resto de activos. El problema es que por lo menos en el corto plazo no vas a poder mantener tu PEG tan fijo. Y literalmente eso fue lo que pasó. Por más que USDC quisiera, no iba a poder mantener el PEG en el corto plazo, que es muy diferente al a un plazo intermedio, que a veces el plazo intermedio pues es indefinido y puede ser 2, 3 días, puede ser unas semanas. No es algo que dure más de un mes la pérdida del PEG, precisamente porque tienen activos para vender. Y creo que estábamos viendo bien el balance contable de USD mezclado con Circle. No nada más que sus activos son a corto plazo, que es muy seguros, y los puedes vender rápidamente, te los descuentan muy poquito. Muchos de los activos que tienen te los van a pagar más tardar el siguiente mes. Significa que un largo de los activos te los van a pagar la siguiente semana. O sea, te esperas 3 días y te va a haber un flujo de dinero que los mismos activos te van a estar dando. ¿Por qué? Porque son a corto plazo. Y ese es, si leen a Rayo y ven las conferencias de Rayo, el enfoque de los bancos comerciales que tienen deudas a muy corto plazo, a invocación, que nunca sabes cuándo te lo van a pedir, la manera más segura, cuando tú le puedas saber si ese banco es seguro o no es seguro, siempre va a depender de lo que le decimos en inglés duración financiera de los activos. Entonces necesitas que los activos sean a corto plazo. Con esto que me decías ahora, es que es verdad, hemos estado revisando el balance y de qué tipo de activos tienen, y es buenísimo que el bono del Tesoro americano que tienen a más largo plazo es a abril de este año. O sea, esa es ya, o sea, la deuda que tienen es a cortísimo plazo. Es de una dinerabilidad espectacular. Tú me decías, es de lo que se considera dinero eso, ¿no? Eso no es como tener Por invertido debajo de 3 meses. Es que no es ni 3 meses, es que estamos a marzo, es que es a un mes y medio vista. Perdona, no, el informe era del 31 de enero, o sea, abril para 31 de enero era 2 meses y medio. Pero bueno, por debajo de 3 meses. Ok. Perfecto. Ándale, ándale, hay cuenta que estaban siguiendo ahora sí lo que le podremos llamar la doctrina Rayo. Lo más sano es que estén cubiertos todas tus deudas a invocación, que no son predecibles, que las tengas cubiertas con papel deuda a 90 días. Es la que normalmente, papel comercial se le llama usualmente. Por cuestiones de que vivimos en un sistema fiat, si hubiera, fíjate, ahí las diferencias entre los bancos canadienses y bancos escoceses, es que los bancos escoceses, en un mundo sin fiat, lo que tendrían sería papel a 90 días de Walmart, por ejemplo, ¿cuál sería otra? Muchos bienes y servicios que sean muy a corto plazo, vamos a decir, nomás que tienen muchos bienes finales, tal vez un poquito de electrónicos, Best Buy, no sé si la gente lo conozca, de compañías muy importantes, pero muy a corto plazo. Por cuestiones de que vivimos en un mundo fiat, haz de cuenta que si lo estamos viendo otra vez como si fueran por capas, hasta mero arriba de la capa dinerable tienes los pasivos de la Fed, pero un poquito más abajo, en vez de tener compañías de alta calidad, lo que tienes es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Alemania. Entonces, cuando vamos a llamarle, los emisores privados como Tether o USDC, tienen que comprar activos que soporten sus tokens. En un mundo donde el gobierno no estuviera metido en todo, lo que tendrían sería deuda a corto plazo de compañías importantes como Walmart, Apple, lo que tú quieras. Ahorita tienen que, les guste o no, comprar deuda de Estados Unidos, tal vez deuda de Alemania, por el simple hecho de que ahorita, en estos momentos, son los más dinerables. Todo el mundo te lo acepta sin ningún problema. Es como la deuda estadounidense y alemana son billetes grandotes. En vez de que te dan un billete de $100, te dan un billete de $1,000,000 que puedes andar cargando. Y sucede que te dan un interés así chiquito, pero te lo dan. Y eso es lo que tienen ahí. Es casi como si tuvieran en efectivo. Es una no similitud con la banca libre escocesa y una quizá similitud
con la mal llamada banca libre estadounidense es que aquí sí que, por la razón que sea, en este caso lo acabas de explicar tú perfectamente, es porque es lo más dinerable que hay, pero sí que se apoyan en deuda pública. En aquel entonces estaban obligados a pasar por deuda estatal, que era malísima, bueno, depende del estado donde estuviera, pero era malísima, y ahora mismo pasan por una deuda pública, pero que seguramente en finanzas debe ser de lo mejor que hay, y más ahora estando como está el tema. Ahí está el tema asunto. La razón, pues fíjate, lo importante de tener una capa 1 dura, no fiat, es que la razón por la cual se nota inmediatamente que la deuda estatal era mala es porque la capa 1, a lo que tienes que terminar pagando o redimiendo, tiene que ser en oro o en plata. Ahorita, como lo que tienes que pagar es en dinero fiat, el FED te dice, sí, yo voy a estar comprando esos bonos, así que préstale al gobierno estadounidense si algo pasa, eso es lo que yo voy a comprar de diario. En todo mundo te dice, quedas ok, con la este es el más seguridad. dinerable. Te quedas con la seguridad. Ya puede ser Amazon, Apple o lo que sea. Al final, el que no te va a fallar, y si falla eso, da igual ya que falle todo, porque está fallando el que te emite el papel, pues el que no te va a fallar es el que te vende los bonos del tesoro. Ándale, exactamente. Había una cosa que yo creo que es importante comentar, y es que gente, pues como podría ser yo, antes de empezar a estudiar un poco de economía y de cómo funciona la reserva fraccionaria y demás, es que piensas que el cash es lo mejor que hay, que un banco no tendría que hacer inversiones, que lo tendría que tener todo en cash, porque al final eso no falla, ¿no? Cuando alguien te venga a canjear, si te lo hace uno a uno, pues vas a tenerlo ahí guardado, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a pensar en que todo debería ser ya no bancos, sino de warehouses, depósitos, almacenes de dinero. Esto ya lo comentamos tú y yo en el pod, pero lo vuelvo a traer aquí porque en este caso se ha visto como donde ha pinchado Circle ha sido en sus reservas de cash. Porque entiendo que por obligaciones que le impondrá la regulación, no los puede custodiar él mismo, los tiene que tener en instituciones financieras reguladas, y una de estas instituciones es la que ha pinchado. Mientras que, como decía antes, todo lo que tiene en bonos es, entre comillas, imposible que pinche, porque si pincha ya da igual todo, ¿no? Ya da igual la economía, ¿no? Pero curioso que se ha puesto de manifiesto que el cash es bueno, pero con un asterisco de si lo tienes bien repartido, si lo tienes asegurado, si estás convencido de que quien te lo está guardando no se va a caer. Ok. Voy a explicar. Es mejor que ahorita, en vez de llamarle cash, lo llamemos por ley, por capas, ¿ok? La capa que falló ahorita fue la capa 2, no la capa 1. Lo que normalmente la mayoría de la gente cree que es lo mejor es la capa 1. A gente que apoya la banca libre te dice, no, puedes tener capa 2 hasta capa 3, siempre y cuando los préstamos sean a corto plazo, hay algún tipo de hedging, que todavía no sé cómo se diga en español, la palabra hedging, cobertura, tipo de cobertura, cobertura seguros, que es que lo hay. Ahorita les explico el seguro, no está tan complicado porque mucha gente se sacó y dice, sí, pero es que ¿quién lo va a asegurar? No está tan complicado. Siempre y cuando sea, o sea, la capa 2 y 3 en cualquier sistema puede sobrevivir sin ningún problema, siempre y cuando lo que esté apoyando esas capas sean deudas de alta calidad a corto plazo de compañías muy buenas. Entonces, lo interesante de lo que pasó ahora es que las instituciones internacionales que necesitan tener algo de dólares en su activo, dólares constantes y sonantes, les gustaría tener de capa 1, pero no tienen, los únicos que tienen acceso a capa 1 son los bancos comerciales estadounidenses. Lo único que el resto de los mortales tenemos acceso, ya sea stable coins, ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, instituciones internacionales, no solamente tenemos acceso a la capa 2, desde la capa 3 tenemos acceso a la capa 2, pero no tenemos acceso a la capa 1.
Y ahí es este problema que estamos teniendo ahorita, que es lo que me da un poquito de que hay que ser cautious, hay que ser precavidos. A lo mejor va a promover, desgraciadamente, la invención de las CBDCs, del Central Bank Digital Currencies, porque esas serían capa 1. Ese es el trama. Pero bueno. La razón por la cual lo que sería como tipo cash o el activo más líquido al que tiene acceso las stablecoins, tú, yo y las instituciones internacionales, nuestra audiencia y las instituciones internacionales, no tenemos acceso al activo último de settlement, que sería de liquidación. Tenemos acceso a la capa 2. Vamos a los bancos comerciales americanos y les pedimos, por favor, ábreme una cuenta y dame de tus pasivos. Estamos diciendo, quiero estar en capa 2 para poder hacer mis pagos. Las stablecoins hicieron lo mismo. No pueden ir al Fed, van a un banco normal y les dice, por favor, dame. Pero el problema es que si stablecoins, tú y yo y las instituciones internacionales tuvieran acceso a la capa 1, que es tener acceso directamente al Fed, no había forma que se le cayera el activo líquido, grande o pequeño, no importa, a las stablecoins, porque simplemente sería el Fed los que crean la capa 1. Pero como no tienen acceso, tienen que ir a la capa 2. Y en la capa 2, que son deudas pagaderas en capa 1, en activos de capa 1, entonces el punto es, se te pueden caer o por lo menos se te pueden congelar y te las van a pagar en 2-3 meses o 2-3 años. Ahí es donde está el asunto. ¿Qué pasa en el mundo sano de la banca libre canadiense o canadiense o escocesa? Era el punto. Todo el mundo tenía acceso a capas. Simplemente comprabas oro y pues ya estabas en capa 1. Así, o sea, no tienes que pedirle permiso a nadie. Simplemente vas, compras oro. Es más, con los aretes que compres y tienes acceso, ya literalmente estás en capa 1. Vas a capa 2 cuando tengas que hacer pagos que no quieres cargar y ya. Pero el ser humano común y corriente puede ir y venir de capa 1 a capa 2 sin ningún problema, sin intervención del gobierno. Y ya, nada más, y capa 3 a lo mejor algunas instituciones muy sofisticadas o lo que tú quieras. Tal vez ni siquiera se necesitaba, pero ahorita necesitamos esa capa 3 que solamente tiene acceso a la capa 2. Por eso porque es el asunto, la capa 2, aunque sea poquito, se te puede caer, aunque sean algunos pedacitos. Y eso afecta la liquidez y la capacidad de pago de los que emiten a capa 3, que en este caso serían los stablecoins y el eurodólar. Última hora. Declaración conjunta del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros y Depósitos del 12 de marzo de 2023. De nuevo, 90 años después del discurso de Roosevelt. Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense, reforzando la confianza pública en nuestro sistema bancario. Esta medida garantizará que el sistema bancario de los Estados Unidos continúe desempeñando sus roles vitales de protección de los depósitos y acceso al crédito para las familias y las empresas de una manera que promueva un crecimiento económico fuerte y sostenible. Después de recibir una recomendación del Consejo de la FEDIC y la Reserva Federal y consultar al presidente, la secretaria Yellen aprobó acciones para que la FEDIC completase de manera satisfactoria la liquidación del Silicon Valley Bank de Santa Clara, California, sin que se vean afectados los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todos sus fondos a partir del lunes 13 de marzo. Ninguna pérdida asociada con la liquidación del Silicon Valley Bank será asumida por el contribuyente. También anunciamos una excepción similar de riesgo sistémico para Signature Bank de Nueva York, que fue cerrado hoy por su autoridad estatal de constitución. Todos los depositantes de esta institución recibirán una indemnización completa. Como en el caso de Silicon Valley Bank, ninguna pérdida será asumida por el contribuyente. Parece mentira,
que estemos aquí otra vez y las que nos faltan, ¿no? Pero es destacable que el discurso, el mensaje y lo que quiere que suceda Yellen, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Fed y de esta institución que es la Corporación Federal de Seguros y Depósitos, el FEDIC, lo que quieren es que la gente esté tranquilita en sus casas, que dejen de ir a buscar el dinero al banco, que dejen de crear esta oleada, esta corrida bancaria masiva como la que se estaba viviendo en 1933 y también en años anteriores, en el pánico de 1907 y los que sucedieron a finales de 1800. No pagará nada el contribuyente, dicen en varios párrafos. El comunicado sigue un par de párrafos más diciendo que no se salvará a los accionistas, que esos sí que tienen que apechugar, pero no se pagará nada con el dinero del contribuyente. Esto me recuerda mucho a los rescates de España por parte de Bruselas, de no, esto no se pagará con dinero público. Yo la única solución que veo es que saquen la máquina de imprimir a pasear. Es dinero público, pero no es dinero del contribuyente entre muchas comillas. Va a ser dinero del contribuyente y de no el contribuyente, del que aporta y del que no aporta, porque esto ya sabemos en qué se traduce, en más inflación, en precios más altos, en que la compra no nos salga a cuenta, en que el billete de 100 euros se te convierte mentalmente ya en un billete de 50, de 20 euros. ¿Euros? Pero si esto es Estados Unidos. Bueno, todo lo que sucede allí acaba viniendo. Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, porque que no te extrañe que veamos bancos europeos en la misma situación. Todo esto es una reacción de los años de expansión cuantitativa que ahora se encuentran con un muro delante, con deudas a muy largo plazo que tienen que pagar un interés enorme ahora. El gobierno y los diferentes bancos centrales jugando a imprimir cuando a ellos les interesa para salvarse su silla política y lo mismo ahora en cerrar el grifo para de nuevo salvarse su silla política, para que la inflación no se les suba la chepa. Y ojo, que creo que la culpa no es de ellos. Ellos tienen su parte de culpa en sus cosas, pero que unos bancos quiebren al final es una falta de responsabilidad de la propia dirección del banco y de los propios depositantes. Y eso es lo que yo creo que falta en todo esto. Porque mientras sigamos rescatando a depositantes porque ellos no tenían la culpa, vamos a seguir promoviendo la falta de responsabilidad en todos los escalones de la sociedad. Deberíamos, como depositantes, estar al corriente de todo lo que hace nuestro banco. Y oye, si quiebra, pues es que no hemos hecho los deberes. O no hemos exigido que nos enseñaran las cosas como se tenían que enseñar. Y no se han juzgado a otros responsables de pérdidas de depósitos de una forma ejemplar que evite cosas como lo del Silicon Valley Bank, que ahora se está sabiendo que días antes de la quiebra, su CEO, el financiero y otros miembros más del equipo estaban vendiendo sus acciones. Eso se podía saber, se podía ver. Pero como vivimos en una sociedad donde nadie es responsable de nada y en el peor de los casos pues ya vendrá el Estado a salvarnos, acabamos pagando el pato todos por otro lado. Eso es lo bonito de Bitcoin. Que como cuando una vez lo transmites ya está, no hay tutía. Y aparte no se puede imprimir de la nada, sino que si lo has perdido pues lo perdiste, te hace ser responsable en todos los movimientos que das. Y no tengo ninguna duda de que un poco de esta forma de ver el mundo les haría falta a todas estas instituciones que he mencionado, a la banca en general y a los ciudadanos. Aquí no se salva nadie. No sé, yo como consejo le diría a la secretaria Yellen y al presidente de los Estados Unidos que quizá pueden valorar hacer como hizo Roosevelt en 1933 y prohibir la tenencia de oro privado para, con todo lo requisado, poder respaldar la nueva moneda que se vaya a imprimir. No sé, es una buena idea. Ah, no, que eso ya lo hicieron y ya no tienen oro. No sé, quizás se les ocurra un día expropiar Bitcoin. I do not promise you that every bank will be reopened or that individual losses will not be suffered.
But there will be no losses that possibly could be avoided. And there would have been more and greater losses had we continued to drift. I can even promise you salvation for some at least of the sorely pressed banks. We shall be engaged not merely in reopening sound banks, but in the creation of more sound banks through reorganization. Desde Bitcoin la necesidad de estabilidad no pasa desapercibida y ya son varios los equipos que trabajan sobre propuestas de productos financieros que utilizan a Bitcoin como base y producen algo, una stablecoin o algo parecido, para proveer de esa estabilidad en poder de compra. Por ejemplo, tenemos el caso de la custodial y centralizada StableSats de Galoy Money, que es una especie de producto financiero apoyado en un mercado de derivados centralizado de OKEX que proporciona pues esa estabilidad en dólares, pero que lo que hay debajo no deja de ser Bitcoin. También tenemos la propuesta bastante similar de 10101 Finance, que es 21 en binario, que habilitan la creación de contratos por diferencia peer-to-peer entre particulares y que de forma nativa en Bitcoin permiten estabilizar el valor de los sats con un único tercero a tener en cuenta que es un oráculo. Aunque eso, para hablar de eso, tengo otro post sobre DLCs que también se podría ver de qué manera se puede todavía descentralizar muchísimo este oráculo y hacer la solución más descentralizada y convertir a esta solución en la opción más descentralizada. Y luego tenemos otros esfuerzos destacables como los de Money on Chain, que llevan años trabajando en la cadena lateral Rootstock con su stablecoin DOC, Dollar on Chain, colateralizada 100% en RBTC. Ahora, ya en 2023, tenemos precedentes de inestabilidad para stablecoins descentralizadas endógenas como Terra Luna, para stablecoins descentralizadas exógenas que utilizan stablecoins centralizadas como colateral, como es el caso de DAI, y ahora, sorprendentemente, en stablecoins centralizadas privadas y reguladas como USDC. Se les está allanando el camino a los reguladores y bancos centrales para sacar pecho y, no sé, para decir que la única stablecoin o tipo stablecoin que tiene sentido es una máquina de espionaje llamada CBDC, criptodólar o criptoeuro. ¿Queda hueco más allá de las propuestas nativas de StableSats sobre DLCs que he mencionado para proporcionar estabilidad lo más soberana posible a los bitcoiners que así lo precisen? Yo creo que sí, que hay espacio para esas soluciones y que por mucho que fantasee con hiperbitcoinización, la discusión sobre la estabilidad de Bitcoin está más activa que nunca y toca seguir construyendo para armarnos de herramientas soberanas. Y si esta idea no te convence, siempre te queda la opción de escuchar al presidente Roosevelt. People will again be glad to have their money where it will be safely taken care of, and where they can use it conveniently at any time. I can assure you, my friends, that it is safer to keep your money in a reopened bank than it is to keep it under the mattress. Yo, por mi lado, seguiré investigando sobre estas luces y sombras y te lo traeré en próximos episodios.